Cuando la mayoría de la gente imagina la caída de Roma, se imagina bárbaros gritando a las puertas, legiones derrotadas y emperadores envenenados desplomándose junto a fuentes de mármol. Pero los imperios rara vez mueren de un solo golpe. Se erosionan desde dentro, lenta y silenciosamente, hasta que el centro ya no puede sostenerse. Y el veneno que se filtra más profundamente es casi siempre el dinero. Roma no desapareció solo por la invasión o la corrupción. Se marchitó porque su moneda perdió significado. La historia de ese colapso no es solo historia antigua. Es una advertencia que aún resuena en todas las economías modernas que creen que pueden engañar a sus propios ciudadanos y escapar del costo. Durante siglos, la fuerza del imperio se acuñó en metal, el denario de plata. Acuñado por primera vez poco más de 200 años antes de Cristo, brillaba con pureza y confianza. Los soldados lo recibían como prueba de su servicio. Los comerciantes lo aceptaban como prueba de honestidad. Las familias lo guardaban como prueba de que el mañana seguiría existiendo. La moneda era más que un pago. Era la fe hecha visible. Mientras los romanos creyeron en su imperio, creyeron en su moneda. Pero la creencia por sí sola no podía construir carreteras ni alimentar ejércitos. Un imperio consume riqueza con la misma seguridad con la que la recauda. Había que pagar a las legiones, defender las fronteras, reparar los acueductos y financiar guerras interminables. En el siglo II después de Cristo, esos costes habían comenzado a ahogar incluso al vasto tesoro romano. Así que los emperadores recurrieron a un viejo y peligroso truco, la devaluación. En lugar de subir los impuestos, lo que provocaba rebeliones, diluyeron silenciosamente el contenido de plata del denario. Al principio fue un pequeño cambio. Bajo Augusto, en los albores del imperio, la moneda era casi de plata pura. 200 años más tarde, durante el reinado de Caracalla, su núcleo era mitad bronce. A mediados del siglo XIII, bajo Galieno, apenas una moneda de cada 20 era de plata auténtica. El resto era lavado e ilusión. La gente se dio cuenta. Siempre lo hacen. El peso no era el adecuado. El brillo era demasiado intenso. Los comerciantes exigían más monedas por los mismos productos. Los precios subieron no porque hubiera aumentado la codicia, sino porque había disminuido la confianza. Una medida de trigo que antes costaba un solo denario pronto requirió puñados. Los soldados exigieron salarios más altos, los comerciantes rechazaron las monedas devaluadas y los aldeanos volvieron al trueque. La sangre vital del imperio, el comercio, comenzó a coagularse. Los emperadores respondieron con más de lo mismo. Cada nuevo gobernante esperaba que la cantidad disimulara la pérdida de calidad. Pero la inflación se alimenta de la negación. Cuantas más monedas acuñaban, menos valía cada una. Roma entró en una espiral que los historiadores llamaron más tarde la crisis del siglo III. Entre los años 235 y 284, Teodoace, reinó el caos. Las plagas diezmaban la población. Las guerras civiles desgarraron las provincias. Los emperadores subían y caían más rápido de lo que se tardaba en esculpir sus estatuas. Detrás del espectáculo había un tesoro vacío y una moneda sin valor. Los agricultores abandonaron sus campos antes que pagar impuestos con una moneda devaluada. Las rutas comerciales se desmoronaron. Los mercados se quedaron en silencio. El gobierno intentó medidas desesperadas: control de precios, trabajos forzados, producción obligatoria. Pero la enfermedad estaba en el dinero mismo. Cuando el valor muere, la ley no puede resucitarlo. Un emperador, Diocleciano, intentó detener la caída libre. A principios del siglo IV, promulgó el edicto sobre los precios máximos, que fijaba el coste de más de 1000 productos, desde el trigo hasta los salarios, bajo pena de muerte. Pero no se puede controlar el precio cuando la confianza ya se ha perdido. Los mercados pasaron a la clandestinidad, y la economía sumergida prosperó allí donde la oficial se derrumbó. La lección fue brutal y sencilla. Un decreto no puede reparar una moneda rota.
Al final, se abandonó la antigua moneda. Alrededor del año 312 d.C., Constantino el Grande introdujo el solidus, una moneda de oro de pureza constante. Esto trajo una breve estabilidad, especialmente en el imperio oriental que más tarde se llamaría bizantino. Sin embargo, para Occidente ya era demasiado tarde. El vaciamiento ya había llegado al núcleo. Sin fe en su dinero, Roma ya no podía alimentar a sus ejércitos ni financiar su comercio. Las carreteras se deterioraron, las fronteras se difuminaron y el imperio que una vez abarcó el mundo conocido comenzó a desmoronarse poco a poco. La caída de Roma no fue un trueno, sino un lento colapso de la confianza. Sus monedas aún llevaban las caras de los emperadores, pero su brillo ocultaba el vacío. El deterioro de la moneda fue solo un hilo en el gran tapiz del declive, pero fue el más afilado, que cortó la ilusión de permanencia. La lección, si se escucha con atención, aún resuena a través del tiempo. Cuando el dinero pierde su valor, todo lo que se ha construido sobre él, leyes, ejércitos, imperios, le sigue poco después. Pasaron los siglos, pero el patrón nunca desapareció. Todos los imperios que pensaron que podían engañar a la aritmética acabaron corriendo la misma suerte. Después de la Gran Guerra a principios del siglo XX, Alemania se enfrentó a reparaciones que nunca podría pagar realmente. El gobierno recurrió al papel, imprimiendo miles de millones de marcos, convencido de que podría borrar la deuda con tinta. En el otoño de 1923, una barra de pan costaba más de 200.000 millones de marcos. Las familias llevaban los salarios a casa en carretillas. Las pensiones se evaporaron de la noche a la mañana. Los billetes que antes significaban seguridad se convirtieron en trozos de papel de colores que revoloteaban al viento. La inflación no solo destruyó los ahorros, sino también la confianza. Cuando el dinero deja de tener valor, el caos se apresura a llenar el vacío. De ese vacío surgió el extremismo. El camino de la hiperinflación a la dictadura no fue largo, estaba pavimentado con papel sin valor. Roma había visto desaparecer la plata de sus monedas. Alemania vio desaparecer la confianza de su sociedad. Décadas más tarde, otro eco resonó más al sur. A principios de los años 2000, Zimbabue repitió el viejo ritual de la negación. Ante la disminución de las cosechas y el aumento de la deuda, sus gobernantes imprimieron dinero más rápido de lo que podían crecer los cultivos. En 2008, los precios se duplicaban cada día. Una taza de café costaba más por la mañana que al mediodía. Las tiendas dejaron de cambiar las etiquetas de precios porque los números se volvían absurdos. Finalmente, la nación abandonó su propia moneda y pasó a comerciar con dólares estadounidenses y rands sudafricanos. Una vez más, un gobierno había intentado controlar el valor por decreto y había fracasado. Diferentes continentes, diferentes siglos, la misma aritmética. La realidad no se puede sobornar. Incluso en lugares que no se han visto afectados por extremos tan graves, el patrón romano persiste como un fantasma. A principios de la década de 1970, Estados Unidos rompió el último vínculo entre su moneda y el oro. La decisión del presidente Nixon puso fin al ancla tangible del dólar, convirtiéndolo en lo que los economistas denominan dinero fiduciario, cuyo valor se sustenta únicamente en la confianza. A partir de ese momento, la tentación de gastar sin límites se volvió irresistible. La deuda se disparó. Los presupuestos se hincharon. La oferta monetaria creció hasta que las cifras dejaron de parecer reales. A lo largo de las décadas, los precios subieron lentamente, restando silenciosamente valor a cada dólar. Un billete parecía igual en la mano, pero cada año compraba menos. Un dólar de 1971 ahora compra lo que antes costaba más de 6. Las monedas tintineaban con el mismo peso, pero su valor se había diluido. Los gobiernos aprendieron a disimular la erosión. Llamaron a la inflación crecimiento. Celebraron el aumento de los salarios, incluso cuando el coste de la vida los superaba. Enmarcaron la deuda como inversión
incluso cuando financiaba el mero consumo. Señalaron el auge de los mercados bursátiles como prueba de la riqueza nacional, aunque la mayoría de los ciudadanos no poseían acciones. Era una elegante ilusión. Emperadores modernos jugando al mismo juego de siempre, con nuevas herramientas. Pero hoy en día, la escala ya no es imperial ni nacional, sino planetaria. El mundo funciona con promesas en papel y entradas digitales, con bancos centrales dispuestos a conjurar billones ante el primer indicio de crisis. Ahora todas las naciones son Roma, acuñando confianza en lugar de plata. Y, como antes, la carga no recae sobre quienes escriben las reglas, sino sobre quienes viven bajo ellas. Los trabajadores, los ahorradores, los pensionistas, cuyos ingresos se disuelven silenciosamente en la marea de la inflación. El patrón perdura porque halaga al poder. Imprimir dinero da la sensación de control, retrasa el dolor, compra aplausos. Pero cada ajuste de cuentas pospuesto acumula intereses. Los gobernantes de Roma lo aprendieron cuando su plata se convirtió en polvo. Nosotros lo aprenderemos cuando nuestras pantallas muestren números que ya no se corresponden con nada real. Entonces, ¿qué lecciones sobreviven a las ruinas? Primero, la inflación no es un accidente. Es una política, un impuesto invisible que no perdona a ningún imperio por mucho tiempo. Segundo, la riqueza real nunca es papel. Es lo que sigue teniendo valor cuando el papel se quema. La tierra, las habilidades, las herramientas, las empresas que producen, no solo prometen. Y tercero, la estabilidad nunca está garantizada. Los romanos del siglo Pluomosi se habrían reído de la idea de que sus monedas pudieran perder todo su valor. Los alemanes de 1913 se habrían burlado de la idea de carretillas llenas de dinero en efectivo. Los zimbabuenses de los años 80 creían que la independencia significaría prosperidad. Todos creían que su dinero era eterno. Todos se equivocaban. El ritmo de la historia es constante. El colapso comienza lentamente y luego llega de golpe. Cuando el dinero deja de ser real, los contratos se desvanecen, el comercio se paraliza, los ejércitos se dispersan y los gobiernos pierden su voz. Los bárbaros a las puertas pueden dar el golpe final, pero el verdadero asesino se encuentra en el tesoro. Ese es el último susurro de Roma al mundo moderno. La caída de los imperios comienza con la caída de la confianza. Si la plata puede pudrirse, también pueden hacerlo los dígitos. Y aunque la historia nunca se repite, rima con cruel precisión. Ignora la lección y te la volverá a enseñar, hasta que finalmente la escuches.